Nuevamente leeremos la palabra de Dios en el libro de Génesis. Leeremos el capítulo 22, los primeros 9 versículos. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora pasamos al capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y allí en Hebreos 11, versículo 17, leemos: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Decía el apóstol Pablo, en el lenguaje de los hombres de fe, estas palabras en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Ojalá que todos los que estamos escuchando esta palabra podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro. Hermano mío, Dios no miente. Y lo que Dios promete, lo cumple. Así estemos pasando por las adversidades, o estemos acercándonos para atravesar las aguas frías de la muerte, el valle de sombras. El creyente sabe en quién ha creído, y el Señor le da esa seguridad, porque el Dios es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Hemos venido en este capítulo 22 de Génesis analizando la fe de Abraham bajo prueba. En todo ese episodio se descubre el apogeo de la fe del patriarca Abraham. Su lenguaje es el lenguaje de la fe. Su accionar es el accionar de la fe. Entonces podemos decir, como Él es el Padre de los creyentes, de los que tienen fe, entonces podemos analizar y ver las
características de esa fe de Abraham, que la fe del creyente es como la fe de Abraham. Y vamos a ver, como dije, 7 características, 7 cosas sobre la fe de Abraham, que es también nuestra fe. Primero, la fe de Abraham, como la fe de nosotros los creyentes, es una fe razonable. No es que el creyente en Cristo cree cualquier cosa. Su fe no tiene afinidad alguna con el fanatismo, con la superstición, con la credulidad que acepta cualquier cosa. El creyente sabe a quién ha creído y en quién ha confiado. En segundo lugar, nuestra fe es una fe lógica. Por la experiencia sabe que el creyente no puede confiar ni en los hombres, ni en las circunstancias, menos puede confiar en sí mismo. Pero sabe que puede colocar toda su fe en Dios, en su palabra y en su poder. A medida que el creyente adelanta en la vida cristiana, va madurando, experimenta en mayor grado que Dios cumple sus promesas y que tiene todo el poder necesario para ejecutar sus promesas. En tercer lugar, la fe del creyente, tu fe, mi fe, es una fe fundamentada. Cree en el Dios que no puede mentir y el que tiene todo poder. Rodeado de las pruebas convincentes de la existencia de Dios y amparado por todas las experiencias que hemos tenido en la vida y que solo pueden explicarse a la luz de la operación de la potencia divina, nosotros los creyentes tenemos un fundamento inconmovible para nuestra fe. Por eso digo que es una fe fundamentada. En cuarto lugar, es una fe creciente. ¿Por qué digo que es una fe creciente? Porque a medida que crece en el conocimiento de Dios, nuestra fe va en constante aumento. Cada vez es mayor la confianza que tenemos en el Señor y la certeza que poseemos de que todo lo prometido por Dios será llevado a cabo, no obstante todos los factores que se oponen a ello. En quinto lugar, podemos decir que nuestra fe, como la de Abraham, es una fe poderosa. La fe del creyente repercute efectiva y poderosamente para bien en todos los órdenes de la vida. Por la fe nosotros vencemos al mundo. Por la fe alejamos al diablo. Por la fe dominamos la carne. Por la fe se apoya el creyente en el invisible, soberano y supremo Dios. Por la fe superamos todas las dificultades del camino. Por la fe, el creyente obtiene la victoria sobre el pecado y busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En sexto lugar, nuestra fe, como la de Abraham, es una fe triunfante. El creyente en Cristo no es o no debe ser un individuo derrotado, vencido por los rudos golpes de la vida. Nuestra fe no es para fabricar un creyente vacilante, no. Por eso el creyente no es un ser vacilante, no debe ser raquítico, enfermizo, desalentado y triste. El que como Abraham tiene fe en Dios,
es uno que triunfa en la vida y que supera todas las dificultades y que vence toda la oposición. Y por último, en séptimo lugar, la fe nuestra es una fe transformadora, porque nuestra fe afecta nuestro carácter. La fe nuestra afecta nuestra conducta, nuestro comportamiento. La fe transforma al débil, al creyente débil, y lo hace fuerte. La fe transforma al tímido y lo hace confiado. Por eso digo que es una fe transformadora. Al creyente que se siente derrotado, lo hace victorioso. Al creyente entristecido, lo hace gozoso. Y al creyente cobarde, lo hace valiente. Hermanos, oremos al Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Yo leí una vez un pensamiento, no sé quién es el autor, que dice: la fe no hace las cosas fáciles, las hace posible. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posible. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Después de repasar breve y ligeramente este episodio en la vida de Abraham, registrado en el capítulo 22 de Génesis, este episodio para él triste, el tener que ofrecer a su hijo, pero un episodio donde se campea victoriosa la fe del patriarca, ofreciendo a su hijo y con ello incorporando su nombre entre los grandes héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. El Señor nos añada para ser hombres y mujeres de fe en tiempos de tanta duda, de tanta incredulidad.